Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. A hombros de gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia. En la Guayana Francesa se ultiman los preparativos para el lanzamiento de la sonda europea JUICE con destino a Júpiter y sus lunas principales. Una misión con el objetivo de conocer la turbulenta atmósfera y la vasta magnetosfera jovianas, así como las lunas Ganímedes, Europa y Calisto, con tamaños propios de planetas y grandes océanos bajo las superficies heladas que podrían constituir entornos favorables para la posible existencia de vida. En unos instantes hablaremos con Luisa Lara, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que participa en la misión. ¿Quién no ha cantado una nana a un niño para que se duerma? En todas las culturas y civilizaciones se ha empleado la música por su efecto relajante y terapéutico. Y Adeline Marcos nos va a informar de un proyecto europeo para estudiar sus efectos en el cerebro antes y durante el sueño. Con Javier Cacho vamos a conocer una peculiar estación polar que solo funciona durante el mes de abril, fundamentalmente con fines turísticos. Y Luis Montoliu nos va a hablar de un documental sobre un ejemplo concreto de eso que tantas veces hablamos aquí en este programa, de que sin ciencia no hay futuro. Es un vídeo que habla de una niña que logró salvar la vida gracias a la investigación básica que un destacado científico hizo 30 años atrás y un médico desarrolló ese trabajo en una terapia eficaz. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio. A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos. En 1610, el descubrimiento por Galileo de 4 grandes lunas alrededor de Júpiter fue el inicio de la revolución copernicana, que destronó a la Tierra del centro del universo. 5 siglos después, esas lunas podrían ser protagonistas de una nueva revolución en el concepto de habitabilidad. Antes solo se aplicaba a planetas que tuvieran agua líquida, ya que los indicios apuntan a la existencia de océanos bajo la superficie helada de 3 de esos satélites. En la Guayana Francesa se ultiman los preparativos para el lanzamiento el próximo jueves de la misión europea JUICE, que se encargará del estudio de Júpiter y sus lunas para analizar las posibilidades del desarrollo de la vida alrededor de los planetas gigantes gaseosos. El Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, en Granada, participa en 2 de los instrumentos de la misión. Luisa María Lara, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en A Hombros de Gigantes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Luisa María Lara forma parte del equipo de la misión. Bueno, faltan unos días para el lanzamiento. Me imagino que todo irá bien, ¿no? Sin contratiempos. Pues las noticias que estamos recibiendo desde la Guayana, que tienen, digamos, una difusión en varios canales, pues nos están indicando que no hay ningún problema, que todo lo que es el montaje o el ensamblaje de la nave espacial sobre el cohete está perfecto, los instrumentos están bien, así que estamos, pues bueno, cruzando los dedos para que climatológicamente el día del lanzamiento no haya problemas. Bueno, vamos por el principio. ¿Por qué se ha elegido a Júpiter y sus principales lunas para esta misión? ¿Qué es lo que tiene de especial este planeta y sus satélites? Pensando en el planeta, tiene un gran valor si uno quiere estudiar cómo se forman los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Es un gigante gaseoso que ahora mismo orbita a unas 5 unidades astronómicas de la Tierra o del Sol, 4 de la Tierra, 5 del Sol, y sin embargo todos los demás planetas extrasolares gigantes gaseosos que se están descubriendo pues lo hacen en distancias muy cercanas a la estrella madre, ¿no? Entonces esto supone pues un reto también para explicar cuál es la evolución una vez que se forma, porque parece ser que los planetas gigantes gaseosos se forman cerca de la estrella y luego por procesos dinámicos emigran o van a distancias mayores. Entonces, digamos que el sistema solar, en el caso de Júpiter, con su gigante gaseoso a una distancia de unas 5 unidades astronómicas, parece ser algo excepcional, algo que no está encuadrado en todo lo que se está observando ahora mismo con planetas extrasolares. Estudiar esa, digamos, arquitectura dinámica de un planeta gigante con un sistema de lunas muy interesante, muy denso,
con respecto a otros sistemas planetarios, pues lo que va a ayudar es a poner en contexto todo lo que estamos descubriendo y seguramente revolucionará muchos modelos y muchas teorías actuales. Sobre los satélites, pues bueno, pues se sabe que para que haya vida tiene que haber unas condiciones determinadas de temperatura, de protección de la radiación solar o radiación cósmica, tiene que haber agua líquida. Eso ciertamente se da de forma excepcional ahora mismo en la Tierra. En Marte pues se está buscando de una forma casi desesperada, pero en el caso de las lunas galileanas, la característica principal de ellas es que, como se sabe, 2 con total certeza tienen un océano, o si no un océano completo, por lo menos grandes partes debajo de la superficie con agua líquida. Está a una temperatura mucho más cálida que la que hay fuera, porque la que hay en la superficie pues son 100 y pico Kelvin, o sea, menos 160 grados centígrados, pero debajo está más cálida. Las sales que tienen ese océano pues pueden servir de alimento para formas de vida sencillas o primitivas. La misión va a juntar, digamos, un trabajo de formación de sistemas planetarios, de evolución de los mismos y además una orientación astrobiológica o exobiológica para ver en qué entornos, que no sean alrededor de estrellas a una determinada distancia, como se llama zona de habitabilidad, puede haber o puede surgir o se puede preservar la vida. Bueno, JUICE es el acrónimo en inglés de Explorador de Lunas Heladas de Júpiter. El lanzamiento, como decimos, está previsto para el próximo jueves desde la Guayana Francesa. ¿Cuánto tiempo tardará esta misión en llegar a su destino? Pues llegará en el 2031. O sea que no hay que desesperar. Si pensamos un poco que la primera idea surgió en el 2007, se trataba en aquel momento una misión conjunta entre NASA y ESA, donde la Agencia Espacial Americana se dedicaba muy concisamente al estudio de Europa, mientras que la parte europea se dedicaba a estudiar sobre todo Ganímedes. Entonces era una misión conjunta. Por motivos políticos y económicos, la parte americana se retiró. Una vez que ya estaba seleccionada en Europa como una misión viable, entonces pues Europa siguió con su andadura espacial solamente a Ganímedes, de forma casi crucial, y de camino pues estudiar Júpiter, porque se necesita Júpiter para insertarse en órbita alrededor de Ganímedes. Entonces eso surgió en el 2007. La vamos a lanzar, o la van a lanzar, Ariel, la van a lanzar en el 2023, esos son 16 años después, y va a llegar allí en el 2031, o sea que son otros 8 años. Bueno, entre los objetivos está, por supuesto, está Júpiter, pero también está Europa, una de las principales lunas de Júpiter. ¿Qué tiene de particular esta luna más allá de ese presunto océano bajo la superficie helada? El caso de Europa frente a Ganímedes, se ve en las imágenes que se van obteniendo, que se han obtenido a lo largo de la historia con el siglo pasado, con misiones espaciales o desde Tierra, se observa que hay fracturas sobre las que se eyecta material gaseoso o helado, ¿no? Partículas de hielo, y se ve que es vivo, tiene una especie de tectónica viva que permite esa emergencia del material que hay debajo. En el caso de Ganímedes, sobre todo, y de Calisto menos porque está más lejos, pero en el caso de Ganímedes ese tipo de fractura y esa visión de superficie activa es la que no se ve tan claramente. Entonces Europa tiene más potencial para ese tipo de investigación astrobiológica. De hecho hay una misión NASA que se llama Europa Clipper que va a trabajar de forma simultánea cuando estén allí las dos, para estudiar esos aspectos. El valor de Europa es simplemente que se ve, en una escala temporal corta, se ven procesos en los cuales ese océano que está en la subsuperficie emerge, bien por fracturas muy claras o bien por más pequeñas, en las que se puede incluso detectar la salida de partículas heladas, que son ciertamente materiales orgánicos, son metanos, son oxígeno. Digamos que son compuestos que entran en una sopa química que en determinadas condiciones pueden salir las moléculas biológicas. Bueno, Ganímedes es el satélite de mayor tamaño del sistema solar, ¿no? Incluso más grande que algunos planetas. Sí, Ganímedes es el satélite mayor, de hecho es mayor que Plutón, por ejemplo. Sí. Que Plutón y que Mercurio, ¿no? Y que Mercurio. Porque Plutón, el pobrecito, ya fue degradado en su día. Sí, se nos fue, sí, lo dejaron fuera. Io, el cuarto satélite galileano, ¿es objeto de estudio en esta misión? No específicamente. Io y Europa tienen características, digamos, científicas muy interesantes, pero están muy sumergidos, están muy cerca del planeta Júpiter. Júpiter tiene una magnetosfera muy potente, un campo magnético también muy potente, y lo que produce esas características magnéticas del planeta es que cuando entra el viento solar en esa región, lo acelera. El acoplamiento del viento solar con partículas cargadas más el campo magnético de Júpiter acelera el viento solar, y eso produce un montón de radiación mucho más energética que la que puede haber fuera. Y esa radiación tan energética le cae de pleno a Io y a Europa.
Io probablemente vaya a tener un par de sobrevuelos en el proceso de inserción de órbita, pero no se va a estudiar mucho más. Io es un satélite pues muy caliente, con erupciones volcánicas muy potentes, está muy cerca de Júpiter, sufre efectos de marea. Los efectos de marea que vemos en la Tierra con el agua y la Luna, y que vemos que el agua, la marea sube X metros, pues imaginar que esto ocurre en Io en una superficie sólida, porque no tiene líquido. Entonces los efectos de marea son casi como de 30 o 40 metros, lo que se levanta la corteza de Io. Y eso por lo gravitatorio. La cercanía al planeta le hace tener precisamente una superficie muy abrasiva, está totalmente abrasada, y igualmente le ocurre a Europa. O sea que el orden de prioridad para estudiar los satélites, sin lugar a dudas, prioritariamente Ganímedes. De hecho, va a ser la única misión espacial que se queda orbitando alrededor de un satélite, no ha habido ninguna. Y después Europa, unos cuantos sobrevuelos, porque si se dejara más tiempo, básicamente la electrónica sufriría de forma drástica los efectos de esa radiación y no podría ser usada en las siguientes partes de la misión. Y se tendrán algunos, como se suele llamar, snapshot, algunas imágenes, algunos instrumentos funcionarán durante la inserción de órbita de la nave alrededor de Júpiter. Bueno, Ganímedes, la sonda JUICE orbitará alrededor de Ganímedes y al final de su vida acabará estrellándose contra esta luna, ¿no? Sí. Eso es lo que está previsto. Está previsto eso, y el hecho de tener este final, pues ciertamente ha llevado a la misión a tener un control exhaustivo de lo que se llama contaminación biológica en el sistema solar. O sea, si uno va a buscar vida, pues lógicamente no puedes llevar tú ni la más mínima partícula de material a donde vas a investigarlo. En varias reuniones, en varias conversaciones se estaba pensando, incluso se barajaba que la sonda terminara en Júpiter, donde digamos que se sumerge en un medio fluido en el que se sabe con certeza que no puede haber formas de vida. Entonces no lo sé si al final terminará estrellándose sobre Ganímedes o estrellándose de forma controlada o hundiéndose, sumergiéndose en los gases de Júpiter. Bueno, la nave tardará 8 años en llegar a su destino. En ese viaje, en el mientras tanto, está prevista una maniobra que va a ser una primicia mundial, ¿no? Un sobrevuelo de la Luna con asistencia gravitatoria para posteriormente otro de la Tierra y de esta forma ahorrar combustible que será luego muy útil a la hora de desempeñar su misión, ¿no? Sí, esa es una forma habitual en las misiones espaciales de utilizar los planetas o satélites que hay en el trayecto o previo al trayecto para hacer una llegada dentro de lo posible más rápida comparado al no hacerse esas maniobras. Es una primicia, es la primera vez que la navegación espacial, digamos, el crucero de la misión, pues usa la Luna para hacer una asistencia gravitatoria o gravitacional y después usa la Tierra. Es la primera vez que se hace, porque Cassini, por ejemplo, hizo varios en la Tierra, algunos en Venus, pero el usar Luna y Tierra es la primera vez. Y también ha ayudado a poder dar más días de lanzamiento dentro de una ventana crucial para que el lanzamiento sea exitoso y que ocurra lo que llama la fase nominal, la fase de obtención de datos reales, en un plazo de tiempo de 8 o 9 años desde el lanzamiento. ¿Cuántos instrumentos llevará la nave? Creo que lleva 10, no es una nave con muchos instrumentos comparado, por ejemplo, con Rosetta, que llevaba, entre Rosetta, la nave y el módulo de aterrizaje llevaba 20 y pico, creo que lleva 10. Pero están totalmente compenetrados o diseñados para que no quede absolutamente nada sin explorar. Por ejemplo, espectrómetros, pues van desde el ultravioleta hasta longitudes de onda milimétricas. Ese trabajo en múltiples longitudes de onda lo que permite es no dejar margen de error a interpretación cuando uno ve una sola longitud de onda. Y esos instrumentos pueden igualmente estudiar la atmósfera gaseosa de Júpiter que la superficie sólida de los satélites. Tiene también un altímetro láser, que pues hemos trabajado sobre él, que lo que pretende es sacar precisamente cómo rota Ganímedes. No puede hacerlo con Europa porque para eso hay que hacer muchos sobrevuelos y se van a hacer muy pocos en Europa, pero sí en Ganímedes, pues para ver cómo rota el satélite, y con esa información se puede llegar incluso a determinar la estructura que hay hasta el núcleo del satélite. O sea, si hay un corazón, un núcleo de algún material, puede ser líquido, puede ser sólido o algo, puede tener una capa de agua, incluso conocer la profundidad. O sea que a la hora de saber cómo rota cualquier cuerpo y cómo se deforma con respecto a una esfera perfecta, se conocen características del interior. Tiene otro instrumento para estudiar el campo magnético. El campo magnético en Ganímedes es muy débil, con lo cual para poderlo estudiar se ha desarrollado una especie de, se llama boom, es un palo muy largo que se aleja bastante de la nave cuando se despliega para que no tenga interferencia de todos los instrumentos que están a bordo de JUICE, y también va a estudiar el campo magnético. Ese campo magnético alrededor de Ganímedes, pues de nuevo dará información de la estructura de ese océano salado que lógicamente el satélite rota, son cargas en movimiento y genera un campo magnético.
Hay otro instrumento, bueno, pues ultravioleta ya lo he mencionado. Hay un experimento que es muy clásico, que se hace con cualquier nave espacial, que da vueltas alrededor de cualquier cuerpo, y es que hay una órbita teórica que se conoce, pues aquí, ahora. El centro de navegación de Darmstadt, pues ha hecho su órbita de acuerdo a ese conocimiento. Pero cuando ocurre en realidad, cuando está la nave orbitando Ganímedes, o Júpiter, o cualquier cuerpo, hay pequeñas desviaciones. Entonces eso se llama el Radio Science Experiment. Ese experimento lo que permite saber es, con esas desviaciones, los físicos o los investigadores calculan también la forma de ese cuerpo y el interior que tiene. O sea que está todo pensado para conocer hasta el más mínimo detalle para el 2031 como Ganímedes. Bueno, ese altímetro, el altímetro láser Gala, es una de las contribuciones del Instituto de Astrofísica de Andalucía. También una cámara, ¿no? La cámara Janus. Sí, la cámara son los dos instrumentos. O Janus, sí, bueno. El nombre es muy curioso porque el acrónimo responde a palabras en latín, porque el investigador principal es italiano, ¿no? Ajá. La cámara Janus es una cámara de resolución espectral media-baja y de resolución espacial también, entre media y alta. Es una cámara óptica, no llega al infrarrojo ni al ultravioleta. Entonces tiene 13 filtros con una ventana de paso de luz, digamos, de paso de energía, ajustada a lo que se quiere estudiar. Entonces hay 3 o 4 filtros que están dedicados a estudiar sobre todo Júpiter y metano. Hay otros filtros de color para ver muy bien las nubes, las capas de nubes que hay en Júpiter y ver la dinámica. Júpiter tiene una atmósfera muy muy dinámica, cambia en cuestión de segundos los pequeños ciclones, anticiclones y lo que hay. Y después tiene otra serie de filtros que van a estudiar sobre todo la composición salina de la superficie de los satélites. Y un filtro pancromático que ve todos los colores, un visor completo. En Granada lo que hemos desarrollado en esta cámara Janus es la rueda de filtros y el módulo de potencia. La nave espacial proporciona 28 voltios a todos los instrumentos, pero después cada instrumento trabaja con un voltaje diferente. Entonces esa fuente de alimentación o esos módulos convertidores lo que hacen es transformar los 28 voltios que te da la nave a tu voltaje necesario para funcionar. En el caso de Janus no ha sido muy complicado, pero en el caso del altímetro láser, como los pulsos láser son muy energéticos, pues hemos tenido que hacer un desarrollo, digamos, técnico más complejo. Para que se haga una idea, pues la rueda de filtro fue un reto en Granada. Tuve el valor de coger ese reto con el grupo de ingenieros que trabajamos. Y bueno, pues no es más grande que un platillo de café. En esa superficie se alojan los 13 filtros, tiene su motor, un motor que también, pues bueno, pues a la hora de elegirlo y de todos los componentes electrónicos se hizo con mucho cuidado para que no contaminara precisamente las mediciones del magnetómetro del boom del experimento. Y también hemos trabajado en ESAGA pues para la fuente de alimentación. O sea que Granada empieza, o el Instituto de Astrofísica de Andalucía, empieza a ser mundialmente conocido y admirado, digamos, a la hora de diseñar y construir fuentes de alimentación para una multitud de, digamos, instrumentos finales en el uso. Podemos hacer una conversión de 28 voltios a más, porque el altímetro láser así lo necesita, a similar o a menos. Y esa es una de las partes que tanto nos ha gustado. Y además son instrumentos que tienen que operar en un ambiente extremo, ¿no? Porque el sistema joviano es uno de los ambientes con mayor radiación de todo el sistema solar, pero además en el viaje hasta allí tienen que soportar temperaturas de 250 grados Celsius en el sobrevuelo de Venus, si no estoy equivocado, y 230 bajo cero en el caso de Júpiter. O sea, estamos hablando de muchísima radiación y de una amplitud térmica tremenda, ¿eh? Sí, digamos, la navegación de esta nave obviamente va de un extremo a otro en cuanto a temperatura. Eso, digamos, que de alguna forma está más controlado. Ha sido un proceso que ha ocurrido más veces a lo largo de la exploración del sistema solar, porque ahora, por ejemplo, Bepi Colombo está yendo a Mercurio y se va a encontrar esas temperaturas, Solar Orbiter se va a encontrar esas temperaturas también que está alrededor del Sol. O sea que digamos que las naves que diseñamos en Tierra ya están pensadas, planificadas para tener un rango de temperatura, para sufrir un rango de temperatura muy elevado. Ciertamente no sé si se va a operar JUICE alrededor de Venus, eso será una decisión de los investigadores principales de los instrumentos junto con la ESA, pero si supone algún riesgo, pues ciertamente no se hará. A temperaturas muy frías, pues no hay problemas, cada X tiempo se calientan, digamos, se hacen check-out y se comprueban que todo está bien. El problema más serio es la radiación, que son partículas, son iones pesados, todo del viento solar, y eso son partículas que impactan y puede dañar la electrónica tan delicada que lleva. O sea que más que la temperatura, que ya es un reto tecnológico, diseñar una nave que sobreviva un rango de casi 500 grados, el hecho de estar X días o X años trabajando en un ambiente tan nocivo, pues lo que nos hizo a la hora de definir y de diseñar nuestros instrumentos es elegir componentes que sean muy resistentes a la radiación. Y aún así,
todos los instrumentos van dentro de un sarcófago de plomo, con lo cual se añade mucho peso para el lanzamiento de la misión, para protegerlos precisamente de esa radiación cósmica o el viento solar. ¿Y cómo llegarán los datos a la Tierra? Los datos, la forma habitual, y esta no va a ser diferente, es los instrumentos adquieren sus datos, tienen una memoria a bordo. JUICE es una especie de cubo, es un cubo, donde los instrumentos van en diferentes caras del cubo. Entonces, la operación científica se hace de forma inteligente, tal que pueda uno usar dos instrumentos que son, pues, digamos, complementarios a la hora de hacer las mediciones. Pues esos instrumentos que miden algo guardan sus datos en la memoria, se llama Mass Memory Board, y así simultáneamente o consecutivamente con todos los demás. En algún momento de todo ese proceso, o cuando terminen los datos, o cuando haya ventanas en que sean visibles las antenas en tierra, entonces la nave hará una maniobra, su antena de ganancia grande o la gran antena transmite los datos a tierra, y una vez que llegan a tierra, pues se distribuyen al centro de operaciones científicas en Darmstadt. Ellos lo reciben y automáticamente validan una parte que es sobre todo de navegación, y ahí después la mandan a los institutos que han construido los instrumentos. Las antenas de seguimiento en tierra son 3, separadas a 120 grados. Ahora mismo la situación es Australia, España y Estados Unidos, están separadas a 120 grados, con lo cual sobre 24 horas se reciben gran cantidad de datos. Pero el proceso es ese. Observamos, nos guardamos el dato, ahora la nave da la vuelta, mira la Tierra, transmite datos, llega a Darmstadt en Alemania, de allí validan sobre todo navegación y electrónica, y después nos lo mandan al Instituto Investigador Principal, Padova en Francia o en Nápoles o en Alemania, en Berlín, y nosotros accedemos a los datos. Y a partir de ese momento, durante los próximos años, los investigadores se dedicarán a estudiar esa cantidad ingente de datos que han recibido o que estarán recibiendo procedentes de Júpiter y de sus lunas. O sea que trabajo por delante hay sí. Décadas. Hay varias generaciones. Yo siempre digo que una misión espacial, mientras uno la diseña, a lo mejor le corresponde una vida profesional, como en mi caso, ¿no? Uh-huh. Rosetta supuso casi una vida profesional, se ha solapado con JUICE, también con Bepi Colombo, pero viene a ser 15 años. Desde que uno tiene la idea hasta que construye o lanza son 15 años. Europa lanza muy lento, entre comillas, porque no puede hacer uso de energía nuclear para el viaje. Entonces, pues son otros 8 o 9 años hasta que llegan, más luego 3 o 4. Es una vida completa, pero es que los datos que se obtienen son varias generaciones, porque los datos son propiedad científica del investigador principal o del consorcio que lo construye durante un tiempo, que suele ser un año y poco. Posteriormente a eso, los datos se hacen públicos en su totalidad a todos los científicos del mundo, con lo cual el uso de datos multiinstrumento todavía deja mucho juego y mucho carrera profesional para otra generación. Pues Luisa María Lara, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que participa en la misión JUICE de exploración de Júpiter y de sus lunas heladas, que tengan muchísimo éxito en el lanzamiento y en la misión, y que pues podamos seguir hablando de ella en los próximos años. Pues eso espero. El domingo comenzaré un viaje de casi 40 horas para ir a la Guayana, y tendré el privilegio de verlo allí, y tendré un salario emocional adicional. Al económico. Sí. Pues nada, insisto, muchísimo éxito en esta aventura y muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Muchísimas gracias a vosotros. Y vamos a seguir hablando del espacio porque 50 años después del final del programa Apolo, la NASA ha anunciado los nombres de los 4 tripulantes de la misión Artemisa 2, que el año que viene llevarán a cabo una misión espacial de 10 días de duración alrededor de la Luna, preparatoria del regreso del ser humano a nuestro satélite. El comandante de la nave será el estadounidense Reid Wiseman, el piloto su compatriota afroamericano Victor Glover, y los 2 especialistas a bordo, el canadiense Jeremy Hansen y una mujer, la norteamericana Christina Koch. El anuncio lo hacía el administrador de la NASA, Bill Nelson, en una ceremonia celebrada en el Centro Espacial Johnson en Houston. She's an engineer who got her start at Goddard and is no stranger to breaking records, logging the longest continuous space flight ever by a woman, your mission specialist, Christina Hammett-Koch. He's a Master of Science in Physics, an F-18 pilot, and a Canadian astronaut. Your mission specialist, Jeremy Hansen.
Una ceremonia que recuerda la gala de los Oscar de Hollywood, la puesta en escena de la NASA. Los 4 miembros de la misión Artemisa 2 despegarán desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida a finales de 2024 a bordo de una nave Orión propulsada por el potente cohete SLS, que ya fueron puestos a prueba el año pasado con la expedición no tripulada, en este caso Artemisa 1. Será el primer vuelo para el canadiense Hansen, el resto ya tiene experiencia. Christina Koch viajó a la Estación Espacial Internacional y tiene el récord de permanencia en el espacio con un total de 328 días. No ocultaba su alegría por su elección para esta misión. It is an honor to be here. I also want to thank our families, the Trailblazers, our colleagues, and our leadership. Si todo marcha según lo previsto, a Artemisa 2 le seguirán las misiones Artemisa 3, planificada para 2025, y cuyo objetivo será el de aterrizar en la Luna por primera vez desde el Apolo 17, en 1972, hace más de 50 años. Y luego Artemisa 4, programada para 2028, con el objetivo de construir en nuestro satélite la plataforma lunar Gateway, una base permanente que servirá de módulo habitacional, de laboratorio y para almacenaje de robots para la exploración lunar, y será un paso intermedio para la futura conquista del planeta Marte. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners. A hombros de gigantes, un espacio para mentes curiosas. Con esta canción de cuna vamos a saludar a Adelín Marcos, compañera de la Oficina Europea de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que nos habla en esta sección de proyectos españoles financiados con fondos europeos. Adelín, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, Manuel. Pues aquí muy relajada escuchando esta música que nos has puesto. Es increíble el efecto calmante de ciertos sonidos, ¿no? Como es el caso de esta nana maorí de Nueva Zelanda. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿eh? Dan ganas de dormirse escuchando esta música. La verdad es que sí, Manuel, pero lo curioso es que aunque la música siempre se ha utilizado para estos fines, aún se comprende poco desde la ciencia cómo esta afecta al cerebro antes y durante el sueño y sobre todo qué cualidades musicales son particularmente efectivas para provocarlo en cada persona. Aquí es donde entra en juego un proyecto llamado Lullabyte, un nombre que fusiona el término lullaby, en inglés canción de cuna, y byte, informático. ¿Y de qué trata este proyecto? Pues mira, te cuento un poco. Es un proyecto científico europeo en el que participan 10 centros de investigación, entre ellos la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y que se desarrollará en el marco de la red de doctorados Marie Curie, financiado por el programa Horizonte Europa. En los próximos años, este proyecto permitirá analizar cómo influye la música sobre el sueño en función de cada persona, gracias al uso de tecnologías que parten de la inteligencia artificial. Nos lo cuenta con más detalle Sergi Jordà, profesor en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UPF e investigador del Grupo de Tecnología Musical. Es también uno de los investigadores principales del proyecto. Hola, Sergi, ¿qué tal? Bienvenido, Sergi. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí. En este proyecto, Sergi, confluyen la musicología, la neurociencia, la investigación del sueño y la informática. ¿En qué consiste exactamente el Lullabyte? Porque las nanas tradicionales sí nos son a todos muy familiares, ¿verdad? Resulta imposible determinar cuándo, mayoritariamente las madres, comenzaron a cantar para dormir a sus hijos, pero lo cierto es que las nanas existen prácticamente en todas las culturas. Ahora bien, lo que sucede es que estas mismas nanas pueden sonar muy diferentes entre culturas diversas. ¿Existen propiedades comunes, propiedades musicales comunes a todas ellas? Esto se puede estudiar desde la musicología y la ciencia de datos. Pero también intervienen aspectos muy personales. Hay personas que se duermen escuchando las músicas más inverosímiles, como por ejemplo heavy metal. ¿Qué luz nos puede aportar la psicología o la neurociencia sobre esto? En este sentido, Lullabyte es un proyecto europeo, una red doctoral Marie Curie, que, como habéis comentado, reúne por primera vez a especialistas de disciplinas muy diferentes, como la musicología, la psicología, la neurociencia, la tecnología musical, la ciencia de datos o la inteligencia artificial, para formalizar y profundizar en este conocimiento empírico milenario y para poder conocer mejor los efectos y las posibilidades de la música y el sonido, no solo para dormirnos más rápido, sino incluso para dormir mejor.
Sergi, en el consorcio participan varias universidades europeas, en cada una de las cuales los estudiantes de doctorado van a estudiar los efectos de la música sobre el sueño en entornos muy diferentes y desde distintos puntos de vista. ¿Qué es lo que se va a investigar en la Pompeu Fabra? Nuestra investigación se centrará en el análisis en tiempo real de señales de electroencefalografía, o EEG, es decir, señales de las ondas cerebrales que se obtienen mediante unos ligeros cascos muy poco intrusivos, desde que los sujetos comienzan a intentar dormirse hasta que se duermen y pasando y analizando diferentes fases del sueño. Y estudiaremos cómo, a partir de estas señales EEG, podemos generar señales musicales, posiblemente sincronizadas con estas ondas cerebrales, para acelerar la aparición de determinadas fases del sueño, como la denominada sueño profundo, que se sabe resultan más reparadoras y positivas para nuestra salud. En pocas palabras, investigaremos las posibilidades de un sistema en bucle cerrado entre ondas cerebrales y ondas sonoras para inducir determinadas fases del sueño más rápido o para conseguir mayor intensidad o duración de estas fases. Y analizaremos cómo esto puede beneficiar a la memoria, el aprendizaje o el bienestar general. Y volviendo a ti, Sergi, yo tengo una última pregunta, que seguramente está rondando la cabeza de muchos de nuestros oyentes. ¿Qué esperáis conseguir con todos los conocimientos que se obtengan con este proyecto? ¿Tendremos, por ejemplo, músicas personalizadas que nos ayuden a conciliar mejor el sueño? Por un lado, esperamos avanzar en el conocimiento de la ciencia del sueño, que es tan esencial para nuestra salud. Sí que esperamos también que en este proyecto, que va a durar 3 años, posibilite la creación de sencillos dispositivos, es decir, auriculares con sensores cerebrales, que, como decís, mediante músicas personalizadas, músicas en el sentido amplio, música, sonido, nos ayuden no solo a conciliar mejor el sueño, sino también a tener sueños más profundos y más reparadores. Es decir, que nos ayuden a dormir mejor sin necesidad de fármacos. Muchísimas gracias, Jordi, por tu tiempo y, bueno, mucho éxito con esta investigación. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer estar con vosotros. Adeline, a ti te veo en un próximo programa. Un abrazo. Hasta la próxima, Manuel. Un abrazo. Muchas veces hemos escuchado a los científicos hablar de lo importante que es la investigación para el avance en nuestro conocimiento sobre el mundo que nos rodea, sobre nuestro cuerpo, sobre las enfermedades que nos afectan y para el desarrollo de terapias que puedan tratarlas o curarlas. Y de vez en cuando tenemos la fortuna de toparnos con historias que permiten poner nombre y apellidos a todo este proceso. Lluís Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola Manuel, aquí estamos dispuestos otra vez a intentar explicar algo de ciencia. Lluís Montoliu es investigador en el CNB, en el Centro Nacional de Biotecnología en el CSIC, experto en bioética. Es también experto en la técnica de edición genética CRISPR, y bueno, ya lo conocen todos ustedes. Decía Lluís que de vez en cuando tenemos esa suerte de poner nombres y apellidos a historias que tienen que ver con la investigación y con éxitos de la investigación, porque bueno, se ha estrenado un cortometraje muy interesante que habla de científicos y de pacientes, y además con una historia bastante interesante, ¿no? Pues sí, yo tuve la suerte de asistir al estreno de un documental hecho por Nacho Ros, que se llama Vidas, cada segundo cuenta. Y lo que nos cuenta es la vida de una persona que hemos entrevistado aquí en A Hombros de Gigantes y que conocemos bien, Antonio Pérez Martínez, pediatra oncólogo, jefe de servicio en el Hospital La Paz, investigador del IDEPAZ y una persona comprometida hasta la médula con intentar encontrar soluciones terapéuticas para los cánceres infantiles, que son terribles, y dentro de los cánceres infantiles los que afectan a los neonatos, a los recién nacidos, que son los peores y los que son muy difíciles de tratar. Esto es el reto al cual se enfrenta Antonio y es el reto que nos explica este documental, ¿no? Que nos habla de lo duro que es, de niños que no puede salvar y que acaban falleciendo, pero también nos habla de esperanza. Nos habla de un caso de una niña de nombre Daniela, que hay que nombrar, y es una niña que les apareció en el servicio con 1 mes de vida. Imagínate tú, un bebé de 1 mes, con un tumor abdominal
importante, inoperable y que evidentemente tenía los días contados, ¿no? Antonio lo que hace con su equipo es hacer una biopsia, se da cuenta de cuál es la causa, cuál es la firma molecular de ese cáncer y descubre que hay un oncogen de la familia de los TRK, de los TRK, que es el que tiene activado. Y entonces fíjate tú lo importante de la investigación básica, y entonces se da cuenta y recuerda que este oncogen lo descubrió otro investigador español, hace nada menos que 40 años, el doctor Mariano Barbacid. Mariano Barbacid, cuando estaba en el Centro Nacional del Cáncer en Estados Unidos, en Bethesda, descubre el oncogen TRK en el año 1982, lo caracteriza en 1986, junto con otro investigador que recientemente ha fallecido, Dionisio Martín Zanca, y gracias a que en el año 82-86 el equipo de Barbacid se descubre este oncogen, hay empresas, hay farmacéuticas que son capaces de desarrollar inhibidores que pueden inhibir la función de ese oncogen. Pero fíjate, antes de llegar a esa fase de la producción del fármaco, hay también, como en toda buena historia de la ciencia, también hay un caso de serendipia, ¿no? En este caso por parte de Barbacid. Bueno, es que esto me encanta contarlo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de serendipia aquí en este programa, ¿no? La serendipia, para nuestros oyentes recordarán, no estamos hablando de fortuna, estamos hablando de hechos fortuitos que ocurren ante un investigador, y es el investigador el que se percata que aquello puede tener relevancia, ¿no? Y esto ocurrió con Mariano. Él relata que estaba un viernes por la tarde en el Centro Nacional del Cáncer en Estados Unidos y llegó un mensajero con un tumor que venía del Centro Sloan Kettering de Nueva York, y este tumor pues se utilizaba para establecer líneas celulares y estudiarlas, pero como llegó el viernes por la tarde ya no había nadie allí, y entonces ese tumor se hubiera perdido, ¿no? Y lo que hizo Mariano, en lugar de desecharlo, fue decir, bueno, pues igual me sirve para mis investigaciones. Fíjate tú qué casualidad. Ese tumor que hubiera acabado en la papelera, hubiera acabado desechado, es el que le permite descubrir el oncogen TRK y es el que sirve para desarrollar el medicamento que 40 años más tarde va a salvarle la vida a Daniela. Me estoy emocionando incluso explicándolo, porque invito a todos los que nos estén oyendo a que busquen en la Fundación CRIS contra el Cáncer este vídeo. Son 15 minutos apenas y ahí verán lo duro que es, pero lo alegre que también puede llegar a ser la investigación contra el cáncer. ¿Este tipo de fármacos se han aplicado en más casos de éxito? Los tumores debidos a este oncogen TRK son relativamente raros. Lo que pasa que existen fármacos que son muy específicos y además tienen muy pocos efectos secundarios, ¿no? Casi que la panacea, ¿no? Lo que uno desea, ¿no? Que sirva para matar el cáncer, pero que no nos afecte a nuestro cuerpo. Y a mí lo que mejor me sentó fue cuando Antonio decía, y no son quimioterapia, porque no estamos alterando el ciclo de las células, estamos directamente yendo hacia este oncogen que es el causante del problema. Y lo mejor de todo, es un jarabe. Y esto, cuando estamos hablando de recién nacidos, de criaturas que tienen meses de edad, pues es una ventaja. Pero fíjate que este oncogen se descubrió en la década de los 80, las investigaciones posteriores. Bueno, el caso es que han tenido que pasar cerca de 40 años para que fuera aprobado por las agencias del medicamento. Bueno, efectivamente, ¿no? Tú sabes que los medicamentos llevan tiempo de desarrollo. Este no fue una excepción. La Agencia Reguladora Americana lo aprobó en 2018 y la Agencia del Medicamento Europea lo aprobó en 2019, con lo cual prácticamente lo aprobó un año y medio antes de que naciera Daniela. Entonces es la fortuna de que Daniela nació con este gran problema que tenía, con este tumor abdominal, que desapareció cuando se le administró el medicamento, desapareció a los pocos meses, pero que si hubiera nacido pues unos años antes, pues no hubiera podido tener disponible este medicamento. Oye, en la presentación del documental estuvo Daniela, estuvieron los papis encantados con Daniela, estuvo Antonio y estuvo Mariano. Estuvo Mariano, y pocas veces Mariano es una persona muy seria y una persona que tiene un gesto adusto, un gesto así como muy señorial de investigación, ¿no? Se lo toma muy en serio, pero
No te diría yo que se quebró Mariano, pero yo creo que fue una de las pocas veces que vi a Mariano emocionado, porque él confesó que al ver que Daniela estaba viva, pues de alguna manera, gracias a sus investigaciones de hacía tantos años, ¿no?, que aquello que le llevaba a estar hasta altas horas, pues un viernes por la tarde, pues se traducía en el desarrollo de un medicamento que había podido salvar la vida de esta niña y por supuesto ahora de otras niñas, ¿no? Porque tras Daniela ha habido otro niño que también ha aparecido con un tumor, un recién nacido, y que también se le ha administrado el mismo inhibidor, que tiene un nombre impronunciable que no lo vamos a utilizar, pero es un inhibidor específico del Oncogen-Track y que también le ha servido para que desapareciera el tumor. Claro que son necesarios más investigaciones y Antonio, el equipo de Antonio, con otros pediatras oncólogos del resto del mundo, pues seguirán sumando casos para verificar que esto sigue siendo no solo eficaz, sino seguro, ¿no? Pero yo creo que de vez en cuando nos tenemos que dar una alegría en ciencia, ¿no? La ciencia salva vidas. Lluís Montoliu, muchísimas gracias por habernos traído esta historia tan bonita y tan emocionante. Gracias, Manuel. Un abrazo. Javier Cacho, bienvenido y bien hallado. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Javier Cacho, nuestro hombre en los polos, explorador, escritor de novelas y ensayos sobre la conquista, tanto del Polo Norte como del Polo Sur. Hoy nos vas a hablar de una isla peculiar que recibe el nombre de Borneo. Isla de Borneo, no confundir con la de Borneo. Sí, Borneo es una isla que está en Asia, gigantesca, 23 millones de habitantes, y es tan grande como la península ibérica y se reparte entre países. Me parece recordar, uno es Malasia, otro es Brunei y otro es Indonesia. Bueno, esa es la isla que está de Borneo, y Borneo es una estación polar, y mucho más pequeña, evidentemente, y donde solamente la habitan 200 personas, escasamente un mes al año. Y luego es una estación polar curiosa, quiero decir, el hecho de estar en el Ártico ya la hace curiosa, porque normalmente estamos acostumbrados a la base Juan Carlos I Gabriel de Castilla o a todas las bases antárticas que están edificadas sobre roca en el continente antártico, o están edificadas sobre el hielo de esa masa gigantesca de helada de 5 kilómetros de espesor que descansa sobre el continente antártico. La base en el Polo Sur está a 3 kilómetros de hielo por debajo antes de llegar a la roca. Bueno, estamos acostumbrados a esto, y aquí no estamos acostumbrados. Esto es una base que se instala sobre el mar congelado, o sea, una capita de hielo de 2 o 3 metros de espesor, y que está abierta muy poco tiempo del año. Se construye a 100 kilómetros del Polo Norte, ya te puedes imaginar las razones por las que se construyen allí, y evidentemente está abierta escasamente un mes, 3 semanas, más o menos el año, el mes de abril, ahora te cuento por qué. Y después, se cierran, se evacúa, porque lógicamente llega el deshielo y se desintegra, se fragmenta el hielo y se hunde y desaparece. O sea que yo hablaba de la isla de Borneo, pero en realidad es una estación, ¿no? Es una estación, una estación. Bueno, la misión de las bases polares es la ciencia. ¿Y la de esta estación cuál es? Pues, porque no decías tú que me imaginaba, pero... claro, la ponen a 100 kilómetros del Polo Norte para que los esquiadores lleguen esquiando al Polo Norte. O sea, llegar esquiando al Polo Norte es una paliza que solo pueden realizar los grandes exploradores, los grandes aventureros, los grandes deportistas, y evidentemente 100 kilómetros más o menos, evidentemente planos, bueno, con sastruguis, con problemas, no digo que no tenga problemas, pero 100 kilómetros no es mucho más. Entonces, básicamente está para estos esquiadores, para que lleguen al Polo Norte, está para recoger a otros exploradores que sí han llegado esquiando al Polo Norte, pero que ya por la época ya no pueden cruzar, diríamos, el Ártico, y ya está desfragmentado, ya están abiertos canales en otra parte, entonces se los llevan desde allí en avión. Esa es otra posibilidad. Para hacer un maratón, son maratonianos, todos los años se hace un maratón allí, y claro, el placer de poner en tu currículum que has hecho en el maratón del Polo Norte, pues debe ser muy interesante. Y después para turismo rico, turismo extraordinariamente rico, para coger el avión, que aterrizar allí, tomarte una copa ya de champán, dormir allí una noche o dos y pagar por eso al menos 20.000 euros. Y de ahí empiezan los plus. Si quieres quedar más noches, pues evidentemente el asunto se dispara. Y si quieres llegar al Polo Norte, puedes llegar como quieras, en trineos de perros, o puedes llegar esquiando con guías que te llevan, o puedes llegar en helicóptero,
viajas en helicóptero, aterrizas y te vas. Te haces la foto y te vuelves. Te haces la foto. A ver, en el 2008... Ramón Larramendi, nuestro gran explorador polar, llevó, así, de esta manera, para hacer los 100 kilómetros esquiando a Calleja, Jesús Calleja, para el programa que hacen. Y de ahí una anécdota muy bonita, a mí me gusta, que es, hubo una boda en el Polo Norte. En el mismo Polo Norte hubo una boda entre el gran explorador polar actual, Borg Ausland, un noruego fantástico, un tipo sensacional, un gran explorador, y se casó allí, decidió casarse con su mujer, evidentemente, allí en el Polo Norte, que me parece muy simbólico para él, y fueron en helicóptero él, sus invitados y el cura que les casó. Y hay unas fotos fantásticas, se buscas en internet y los hay casándose en el Polo Norte geográfico. Oye, ¿cuándo se estableció por primera vez esta estación de Barneo? La estableció la Sociedad Geográfica Rusa. Me parece que fue en el año 2002. Y ha funcionado bien para estas labores. La logística evidentemente es complicada, solamente funciona durante parte del mes de abril, fíjate, porque un poco antes, o sea, enero, febrero o marzo, hay muchas horas de oscuridad, con lo cual no puedes hacer nada, y mucho frío. Abril es el mejor momento donde ya tienes luz solar, bastante luz solar para poder moverte, para poder llegar al Polo Norte, para poder pasar allí un día o unos días agradable, temperaturas ya son buenas, pero muy poco tiempo, porque después ya te digo, empieza el deshielo y comienza a defermentarse. De hecho, hubo un año, me parece que fue en el año 15 o 16, que la base estuvo abierta 12 días, porque comenzó el deshielo antes de tiempo, y con todo ese tema del cambio climático y ya está. Y la base es una base pequeñita, muy pequeñita. Normalmente primero va un avión, sobrevuela la zona hasta que localicen un buen tímpano de hielo, luego aparece otro avión que aterriza, un avión ruso de estos que tiene esa capacidad para aterrizar en el hielo. Descarga un par de excavadoras para preparar una pista para los aviones que vendrán luego ya con el pasaje, descarga a unos operarios que son los que montan las tiendas, son todo tiendas de campaña, y queda una cosa pues como muy plástica, muy bonita, de un color azul muy bonito contrastando con el hielo, un par de grandes tiendas que sirven de comedor y las otras pequeñitas para que duerma la gente, con temperaturas interiores de entre 15 y 18 grados, o sea que no está mal, y fuera pues decenas de grados bajo cero, pues es una temperatura muy buena, y ya está. Los vuelos se suelen hacer, y ahí ha sido parte de los problemas que ha tenido. Claro, esto está pensado en el turismo. Hay turismo ruso, pero sobre todo hay turismo occidental. Luego los vuelos se suelen hacer desde Svalbard. Bueno, Svalbard está jurídicamente, depende de Noruega, ¿no? Lo sabes, hay hoteles, hay grandes instalaciones, se puede llegar en barcos y sobre todo se puede llegar en avión. Claro, y desde allí es la escala para de ahí saltar a Barneo. Ha habido continuos problemas políticos, ¿no?, en los últimos años. Claro. Aparte de ese pequeño problema que hubo en el 2014 o 15, que tuvieron que cerrar porque se les descongelaba el hielo, los grandes problemas han sido políticos. Funcionó muy bien desde 2012 hasta cuando los rusos invadieron Crimea. Eso fue el detonante. A partir de ese momento, a partir de 2014, ya las cosas empezaron a funcionar mal. Después, me parece que fue en el 16, hubo unas operaciones de paracaidistas chechenos en la zona, con lo cual los noruegos decidieron que eso no lo aceptaban y prohibieron los vuelos de Sonjambir desde Svalbard, con lo cual la base se quedó parada ese año. A continuación fue ese año, el 2018, donde hubo que evacuarla por el tema climático. Luego parecía que el asunto podía funcionar, dado que decidió comprar las instalaciones un multimillonario farmacéutico sueco, Paulsen. Decidió comprarlas y quedarse con todo ese negocio, con lo cual ya se separaba un poco de las autoridades rusas y podría haber funcionado, pero no. En el 2019, pues lo que ocurrió fue que el avión que tenía que comenzar las instalaciones, pues lo llevaban pilotos ucranianos. Y los pilotos ucranianos dijeron que no trabajaban con los rusos que había en la base. La mayor parte seguían siendo operadores rusos. Y dijeron que no trabajaban. Hay otra versión que dicen que fueron los rusos quienes no autorizaron a sobrevolar la zona a pilotos ucranianos. Bueno, con lo cual 2019 se perdió por esta. Claro, es que estamos hablando de 3 semanas abiertas. Claro. En cuanto hubo un malentendido, ya se les pasó el tiempo. Bueno, 2020, ¿qué ocurrió? La pandemia. 2021, ¿qué ocurrió? La pandemia. 2022, ¿qué ocurrió? La guerra, nuevamente ahora ya la guerra de Crimea, con lo cual nuevamente se cerró, Noruega cerró el espacio aéreo y se han quedado así. ¿Qué ocurrirá este año? Pues no lo sé. Yo he entrado en la página web para ver si tienen plazas. No he podido encontrar plazas más que para 2 días.
En los 3 semanas que están abiertos solo para 2 días. O sea que si quieres te reservo una y nos vamos en 2021 a Barneo a ver cómo está aquello. Pero escucha, y hacemos el programa desde allí. ¿A qué precio? Bueno, eso no lo he mirado. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Eso es señal de que tienes mucho dinero, Javier, cuando no mires el precio. Venga, un abrazo fuerte. Hasta pronto. Acercar la ciencia a la sociedad, promover vocaciones, fomentar la comunicación científica y difundir la labor que realizan los 124 centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el objetivo del concurso Yo investigo, yo soy CSIC, donde los futuros doctores divulgan de forma creativa y en ocasiones divertida qué es lo que están investigando. Nos lo cuenta nuestra compañera Esther García. Yo investigo, yo soy CSIC. Es un concurso dirigido al personal predoctoral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con un objetivo esencialmente divulgativo. Está dirigido a más de 1.400 doctorandos. Cada participante cuenta un vídeo de 3 minutos en un lenguaje accesible a todos los públicos, cuál es su proyecto de investigación, el impacto en la sociedad y en la economía. Carmen Simón, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología, está en el comité de valoración. El único requisito es que estés realizando la tesis en un grupo de investigación del CSIC, obviamente que estés matriculado en un programa de doctorado. Ese es el único requisito. Son vídeos. La primera sorpresa es que es la calidad y luego la imaginación, porque hay muchos vídeos que están teatralizados, ¿no? Luego una cosa que me sorprendió muchísimo es que una de las participantes, a raíz del vídeo que publicó, recibió una oferta de una empresa para irse a trabajar con ellos. O sea que al final también tienes visibilidad pues para empleabilidad, ¿no? Esta es la 4ª edición del concurso. Los vídeos de los premiados, que suelen ser 10, se pueden ver en plataformas como YouTube. Alejandro Beltrán es uno de los participantes de este año. Yo me dedico básicamente a ingeniería de proteínas, intentar conseguir proteínas o enzimas que estén mejoradas para que luego sea aplicable a la industria. Entonces, en 3 minutos yo lo que intenté es como centrarme en el concepto básico para intentar que ese concepto pues llegase como a una audiencia así general que lo pudiese entender todo el mundo. Se otorgan 10 premios de 3.000 euros cada uno. Los premios económicos que se ganan sirven para hacer estancias. También son interesantes porque también te permiten un poco divulgar qué es lo que estás haciendo y también pues todo eso es bueno para tu currículum. Los premios son bastante atractivos también porque una de las cosas que más valoran los doctorandos y doctorandas son las estancias internacionales en centros de investigación o empresas internacionales, porque evidentemente para ellos es una experiencia muy buena, personal, pero desde el punto de vista científico es espectacular. Les viene muy bien que los premios sean eso, una ayuda de movilidad para que puedan irse a un centro de investigación internacional. Además de ser una ayuda presupuestaria para los galardonados, estos premios colaboran con la difusión de la labor de los 124 centros del CSIC. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigamos en todas las áreas de conocimiento, de manera que hay pues temas de vida, de materia y de sociedad. Entonces, pues encuentras de todo, desde astrofísica, matemáticas, arqueología, historia, literatura, es decir, cáncer, pues de todas las áreas. Y también destaca que esta labor divulgativa sirve para promover vocaciones científicas. Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a José Manuel Nieto en el control técnico. Tenemos nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, bueno, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.